Hace muchos años, en un cumpleaños de mi tío, donde acudieron historiadores y apasionados de la cultura de Arequipa, recuerdo que aquellos doctores hacían referencia a un escrito aparecido en una antigua revista donde se hablaba de población blanca encontrada en Arequipa antes de la llegada de los españoles. Luego los historiadores amigos conversaban y especulaban que a lo mejor los conquistadores, al encontrar a esta etnia, pasaron a nombrar a Arequipa como la Blanca Ciudad. Años después, fui a Pampacolca a registrar por primera vez en un documental a las milenarias lajas pintadas de la cultura antimpampa, y conversando con algunos abuelos y gente mayor del lugar, me contaron que más adentro, en algún anexo de Pampacolca, habitaban unas mujeres llamadas las pucapucas, mujeres blancas, chaposas o coloradas. Esto acompañado con la sorpresa de ver una momia rubia en el pequeño museo municipal de la ciudad. Fue para mí como un activador en mi intuición. ¿Es que acaso estaba frente a la momia de un niño de blanca tez y cabellos dorados? ¿Era él un ancestro de los blancos que hallaron los españoles, los de las leyendas de las revistas antiguas de Arequipa? Pero ¿cómo aparecieron allí? Buscando entre los estudios sobre los gentiles, que son famosos por esos lares, en trabajo de gabinete, encontré una antigua leyenda oral recogida por el gran antropólogo Fernando Fuensalida. Pero eso lo veremos más adelante. En un brillante ensayo de Lisandro Galtier sobre el origen de la cultura masma de Marcahuasi, nos habla sobre los atlantes y los rubios blancos de la prehistórica América. Y dice: titanes, gigantes y atlantes. De acuerdo con determinadas hipótesis, los primeros hombres que poblaron la Tierra fueron de una fuerza y tallas superiores a las que el género humano tiene en la actualidad. Había gigantes sobre la Tierra en aquellos tiempos, registra el Génesis. Y luego, cuando los hijos de Dios, los hijos de la luz, acaso los hijos del sol, se unieron a las hijas de los hombres y les engendraron hijos, estos se volvieron hombres poderosos, varones de nombre y héroes y célebres de la antigüedad, y se los llamaba Giborín. Lo cierto es que en la cordillera de los Andes, desde el Ecuador, Perú, Bolivia y aún en las fronteras de Chile y del Brasil, se encuentran esparcidas ruinas y vestigios de antiguas culturas prehistóricas que presentan el mayor enigma arqueológico del mundo, entre ellas la cultura masma en la altiplanicie de Marcahuasi. Continúa el ensayo. Pedro Cieza de León, cronista español del siglo XVI, nos informa que, habiendo interrogado a las tribus chaucas que habitaron entre las ruinas de la meseta de Marcahuasi en esa época, le revelaron que habían sido levantadas por extranjeros blancos, rubios y barbudos, muchos antes de la llegada de los incas. Otros cronistas dicen que entre los incas subsistía una casta de hombres venerados, más fuertes que los otros, que hablaban una lengua distinta y a quienes llamaban los hijos del sol. El primo del conquistador Pizarro, Pedro Pizarro, por su parte, escribe que los cabellos de esos hombres y mujeres eran rubios como el trigo y algunos mostraban una piel más blanca que la de los españoles. Se decía que vinieron de Oriente a través de las montañas. Hoy día, entre las viejas familias indias del Perú, como lo señala el mismo doctor ruso, encuéntrase frecuentemente el nombre de Corisapra, esto es, barba de oro, y los indígenas huancas saben decir que sus antepasados habían conocido gigantes que llegaron al Perú hace infinidad de años y que eran blancos, rubios y barbudos. Eran Corisapras. Hay que recalcar lo que escribió el cronista Pedro Pizarro. Exactamente dijo esto en su antigua crónica de 1571. Estas señoras que he mencionado eran muy limpias y pulcras en lo que llevan. Llevan el cabello largo sobre los hombros, negro, que procuran tenerlo así, y muy largo. Se consideraban hermosas, y casi todas las hijas de estos señores y de los orejones lo eran. Las indias huancas, chachapoyas y cañaris eran de las comunes las más hermosas y pulcras. El resto de las mujeres comunes de este reino eran gruesas, y no hermosas ni feas, sino de apariencia mediana. Esta gente de este reino del Perú es blanca, de color trigueño, y entre los señores y señoras eran más blancos, como los españoles. Yo vi en esta tierra a una mujer india y a un niño indio que de tan blancos y rubios casi no se distinguían. Ellos decían que eran hijos de los ídolos.
Muy bien, amigos, y que hemos tenido acá durante toda la filmación. No nos percatamos porque estaba digamos, en un lugar oscuro. Pero cuando le hemos acercado la luz, no sé si a ver, la voy a acercar yo le voy a acercar la luz bastante, para que ustedes vean el color del cabello que tiene. Es rubio. Es completamente rubio. Da la impresión también de que hubiese tenido la piel blanca. Justo acá me decían que se ha deteriorado un poco por el clima y que sí se le notaba la piel blanca. Miren ahí, miren nomás en la piel blanca que está pegada a la cara. Claro, ahí vamos a ver que es ya el hueso blanco, más blanco. Pero miren el tono de piel de encima del hueso, lo que continúa y lo que está con el... Ahí está mejor. Miren lo que continúa, por favor, si la cámara me ayuda. Eso es blanco, eso es parte de su cabello rubio. Y vamos a contar, también tiene 1, 2, 3, 4, 5 dedos. Está en posición fetal. A ver, vamos a ver por acá. Ahorita vamos a aparecer un poco mejor. Acá tiene 1, 2, 3, 4, también 5 dedos. Se nota la uñita. La vamos girando, sí. Miren cómo está en posición fetal, totalmente tranquilita. La momia ya se ha momificado. Realmente impresionante. Está su columna, la parte de atrás. Es blanca. Yo recuerdo que hace algún tiempo atrás me decían unas personas que son, bueno, unas personas muy entendidas en la materia de la historia, que cuando llegaron los españoles ya encontraron poblaciones blancas aquí en el sur del Perú, y lo he escuchado constantemente. Parte de ello también es que decían que Arequipa, pues me decían la ciudad blanca, pero por la población. Cuando llegaron los españoles ya se le conocía así también, de alguna manera. Es posible que estos seres, que son de raza aria, rubios, hayan conseguido algún tipo de refugio aquí, en Pafacolca, en la zona de... También nos hemos enterado en la zona de Turo Muerto. Nosotros sabemos que hay macanas, o sea, digamos, estos martillos o armas rituales con las que mataban a los enemigos, y coleccionaban el cabello, digamos que en la parte superior, colocaban el cabello, y ahí se podía apreciar cabello rubio. Y cuando hemos preguntado en los museos, algunos científicos, investigadores nos han dicho que ese cabello rubio es de llama, de vicuña, perdón. Pero miren ustedes, una vez más, ¿no será que cazaban este tipo de humanos? ¿No los cazaban a ellos? Pues sabemos la hipótesis de que estos eran unos habitantes de Eurasia. Ellos de alguna manera huyeron y llegaron a la bahía de Paracas. Los primeros Paracas eran rubios, con el cráneo alargado. Y hemos visto, miren cómo conectamos esta hipótesis ahora. Esto es algo impresionante. No vemos que tenga el cráneo alargado, pero sí se ve que tiene el cráneo como forma de corazón. De repente este era un niño ya híbrido, ¿no? Entre esta raza que llegó, los Homo sapiens Paracas y el Homo andinae, ¿no? El oriundo americano. Y bueno, sabemos que también que estos Paracas, cuando llegaron, los primeros Paracas, eran los mejores o los más grandes, ¿cómo se le puede? Con el dominio del textil, ¿no? De las representaciones de los tintes, de la pintura. Y curiosamente las lajas también guardan, claro, es como que no encontraron de repente la materia prima y empezaron a hacer eso en las lajas, ¿no? Es una forma de transferencia de esa información que tenían antes que la hacían en el idioma, lo plasmaban en los tocapos, en los telares. De repente pasaron por un proceso de trasladar todo eso a las lajas, ¿no? Entonces estamos elaborando esta pequeña hipótesis, obviamente por lo que hemos recorrido en Perú, tratando de encontrar. Ahora se sabe que si acá esta zona Collagua, Cochabamba de repente también, ellos tenían el cráneo alargado, unas deformaciones inmensas, impresionantes. No sabemos si eran naturales o provocadas, pero sí que hubo influencia. Los Paracas trataron de huir
de los Topara de Nazca, que los cazaban a estos seres rubios por el cráneo alargado. Tuvieron que huir por el Perú y llegaron al Corica y probablemente también acá a Pampa Corica, ¿no? Entonces vemos que estas lajas tienen, y vemos la tridactilia en sus, miren, hemos visto en las lajas la tridactilia, los cráneos alargados, lo mismo que vamos a encontrar en muchos tocapos Paracas. Entonces, y miren esta momia que se ha encontrado aparentemente cerca de esta zona, este niño rubio, ¿no? Probablemente, entonces podemos estar viendo actualmente a los últimos descendientes que buscaron un refugio aquí en Pampa Corica, los últimos descendientes de los Homo sapiens Paracas. En estas imágenes podemos ver al investigador Demetrio Charalambous, quien buscando al rey rubio del Paraguay, encontró en Argentina un niño rubio y pudo registrarlo en video. En este valioso documento fílmico entonces vemos a un niño rubio al igual que Juanito en Pampacolca, Arequipa, Perú. Sigamos. Según algunos foros ya perdidos de internet, encontré información interesante. Según la teoría de la Atlántida en Sudamérica, la mítica Atlántida de Platón sería la mismísima Sudamérica, y esto se apoyaría con las ruinas de Tiahuanaco en Bolivia, donde existen puertos marítimos en medio de desiertos de sal. La leyenda general que cuentan muchos es que pobladores de este antiguo continente sobrevivieron y viajaron a lo largo del mundo, llevando consigo el conocimiento. Viajaron desde América hasta Egipto y Mesopotamia, a Asia y a diversos sitios del planeta. Luego, eran tratados como dioses a donde quiera que iban. Estos dichos refieren que los atlantes eran hombres blancos y rubios, su aspecto era caucásico. ¿Será por esto que aquella familia de rubios incas era considerada descendiente de los dioses? Entonces, ¿es posible que estas ideas sean correctas? ¿Acaso las personas blancas vinieron a América o ya existían aquí con anterioridad y se extinguieron? ¿Es verdad que los europeos colonizaron estas tierras centenares de veces sin darse cuenta? ¿O los vestigios de personas blancas encontradas en estos territorios son reminiscencias de una cultura antigua, también andina, que tuvo que emigrar? La información que seguía encontrando era realmente inédita. En 1964, en una revista, se consignaban artículos e investigaciones de carácter científico, en especial del pasado milenario del Perú. Allí se pudo leer la siguiente noticia: 5 momias con rasgos occidentales y con cabello rubio han sido halladas en tumbas de Chancay de 700 años de antigüedad. Esta cabeza, la gringa, de una mujer, al parecer un hermoso ejemplar humano, corresponde a una de ellas e implica un gran enigma que está por resolverse. Pero hoy nos preguntamos, ¿qué pasó con ella? ¿Dónde está la gringa? Otras noticias daban cuenta de hallazgos de centenares de momias indígenas rubias y pelirrojas de la etnia Huarpa, en la zona de Chancay y Chilca, cultura que se asentó en Ayacucho y en una última etapa en Ica, perteneciente a la época tardía, de 200 a.C. al 500 después de Cristo, relacionadas con la cultura Wari. Dentro de la teoría de las momias rubias seguí indagando y encontré un texto muy interesante al respecto de los huarpas. En el antiguo Perú existió una raza de nativos de piel clara, ojos claros y cabellos claros, y era la llamada raza huarpa, la misma que apareció en el 200 a.C. Conquistaron Tiahuanaco en el 500 después de Cristo y se convirtieron en los poderosos emperadores Wari. Esta etnia se extinguió hace 1000 años, sin embargo, se cree que nunca se habría extinguido del todo, sino por el contrario, que habrían tenido un mestizaje con los indígenas del altiplano, que eran de piel oscura, y luego con los huancas, que después huyeron de los incas, quienes se refugiarían en Chachapoyas al norte del Perú. Serían estos los blancos que vieron los españoles al llegar al norte peruano.
Los Huarpa eran blancos porque genéticamente se demostró que su linaje materno provenía del Cáucaso y del norte de Europa, pero sus padres debieron ser indígenas de la costa peruana, ya que nunca se han encontrado evidencias con cromosoma Y europeo, con lo que muy probablemente sus madres fueron traídas o capturadas por navegantes chavín. Según esta teoría, fueron los antiguos peruanos los que habrían navegado hasta el Mediterráneo para tomar mujeres. Las tierras mediterráneas habrían sido previamente conocidas cuando siglos antes todavía existía un comercio entre Egipto y la civilización marítima de Sechín para el intercambio de las hojas de coca, como las encontradas en las momias de los faraones del Bajo Egipto y como ya quedó científicamente demostrado en 1992. El posible mestizaje de los indígenas rubios con los indígenas andinos originaría a los chachapoyas. Otra hipótesis es la que explica que los rubios debieron ingresar a América entre el 15.000 a.C., cuando todavía existía el corredor de Bering. Fue allí que llegó a América el gen Kostenki, primer gen caucásico. Este gen ya existía en el Cáucaso desde hace 30.000 años. Esta novedad traería por tierra el supuesto hibridaje de nativos americanos con antiguos vikingos o celtas. La semejanza genética con estos pueblos se debería a que ambos descenderían de un gen común, como hemos visto, el Kostenki caucásico. Otro dato revelador es que las mujeres normalmente no cruzaban los océanos, ni siquiera en la Edad Media, debido a que estaba prohibido por la antigua superstición europea. Gentes de Asia fueron las que emigraron a Sudamérica y Europa mucho antes de lo que se creía. Entre ellas habrían existido humanos con genes que originarían a los rubios occidentales, personas de índole céltica o nórdica, asiáticos, ancestros de los celtas o de los nórdicos de Francia, España y de la mismísima Alemania. Estas fisonomías eran bastante recesivas, por lo tanto, eran muy poco comunes, pero de vez en cuando aparecían en algunas familias. Esas familias y estas personas solían ocupar altos puestos en las primeras culturas de América. Se han encontrado restos de humanos blancos, rubios y pelirrojos también en China e incluso en África. ¿Alguna vez te has preguntado sobre los secretos que guardan las piedras megalíticas de los Andes? Las elaboradas construcciones, los símbolos sagrados o los objetos fuera del tiempo. ¿Te intriga la posibilidad de antiguas civilizaciones perdidas? Si eres de los que no se conforma con fotos o videos y quieres ser testigo directo de estas maravillas, esta aventura es para ti. Únete a la ruta sagrada de los Incas Ancestrales, Tour Perú-Bolivia, enero 2025. Cusco, Puno y Tiahuanaco nos esperan. Informes e inscripciones www.niancuscotour.com o al teléfono +51 984 75 94 69. Capacidad limitada. Científicos, arqueólogos y exploradores contemplan la posibilidad de que los grandes megalitos de Perú y Bolivia sean en realidad los rezagos de una civilización predecesora, antediluviana o atlante. Según nuestras investigaciones, serían los incas ancestrales. Por eso, queremos que nos acompañes en este viaje fantástico, recorriendo los pasos de Manco Cápac y Mama Ocllo, la pareja de incas sobrevivientes del diluvio andino, quienes emergieron del lago Titicaca para refundar la humanidad. Iniciaremos nuestra aventura en el Cusco, explorando las misteriosas chincanas, galerías subterráneas que nos conducirán al Coricancha, el templo de los Huiracochas. Observaremos el secreto de la piedra megalítica en Sacsayhuamán, para luego recorrer los búnkers de los incas del periodo glacial en Kenco. En el Valle Sagrado aprenderemos sobre la antigua escritura en los tocapus o textilería inca, y nos conectaremos con otras realidades a través del portal dimensional de Ñaupahuaca. Huiracocha, o el dios de los Andes, se revelará con todo su esplendor en el Centro de Alta Ingeniería de Ollantaytambo, donde observaremos rastros de una antigua tecnología futurista. Ascenderemos a las alturas hasta tocar el cielo en Machu Picchu, el Olimpo andino, que solo los iniciados Cápac conocían.
Andaremos por la ruta del Collasuyo para asombrarnos con la tecnología hidráulica de Tipón, tal vez el manante de la legendaria fuente de la juventud. Luego nos trasladaremos al encuentro de la momia Waiki, en apariencia un ser de otro mundo, o tal vez la estirpe de los antiguos constructores del Josjo megalítico. En la ruta hacia el Gran Tiahuanaco, transitaremos por el último refugio antediluviano de los incas paleolíticos para observar las magníficas chulpas o torres acústicas de Sillustani. Navegaremos por el lago Titicaca, el lago más alto del mundo, en busca de los últimos hombres salvados del diluvio, los Uros. En tierra, nuevamente, tomaremos la ruta Aymara de Puno, donde apreciaremos los geoglifos gigantescos de Ácora. Luego activaremos el portal dimensional de Aramumuru o Wilcauta, para finalmente deleitar nuestra vista en la secreta Inca Camaña. Coronaremos nuestra búsqueda en la antigua Puerta del Sol en Tiahuanaco e investigaremos la tecnología terrestre extra de Pumapunku. Somos como tú, amantes de la historia y del misterio. Hemos recorrido estos ancestrales lugares durante años para poder guiarte a través de sus secretos y enigmas. Acompáñanos a redescubrir nuestro verdadero origen y a ensayar algunas respuestas a esas preguntas que siempre te hiciste sobre la gran cultura andina, respuestas que aún se ocultan en sus complejos arqueológicos y las estrechas calles de sus ciudades. Te esperamos para ser parte de este viaje mágico. Rafa Mercado, Yamel Hilares y Rumi Alegría te esperan. Únete a la ruta sagrada de los Incas Ancestrales, Tour Perú-Bolivia, enero 2025. Cusco, Puno y Tiahuanaco nos esperan. Informes e inscripciones www.niancuscotour.com o al teléfono +51 984 75 94 69. Capacidad limitada.